Don Adolfo López Baqué es un abogado que ya está retirado, que ha pasado la vida en Madrid, la vida profesional, y que nunca tuvo el menor desapego con Cantabria. Un hombre que había nacido en la calle El Carmen, antes llamada calle El Sol, de donde proceden personajes, entre otros que recordemos, el popular Scioli, el poeta Arturo del Villar, los hermanos Calderón y tantos otros. Se tuvo que ir de aquí porque unos amigos le incluyeron, al haberse hecho abogado, en un despacho de Madrid en la calle Lista, que llevaba precisamente el nombre de Lista y lo tomaba de la calle, sin tanto narcisismo como después ha existido. No quiere referirse al derecho, aunque podría hacerlo, porque la pasión, una pasión profunda de su vida ha sido el lenguaje, y concretamente el lenguaje de Cantabria. A esto ha dedicado muchos años, tal vez 30, desde luego intensamente desde el año 85. La prueba está constatada, hay 4 tomos ya publicados por su cuenta, con el apoyo, eso sí, financiero de amigos. Curiosamente, amigos que no son de Cantabria, en donde todavía, incomprensiblemente, no encontró el apoyo institucional al que parece que el tema debía obligar a nuestros políticos, especialmente a algunos, y muy concretamente en las áreas de cultura y más específicamente al señor Marcano. Esto es una entrada moderada que va a ampliarse desde la discreción indudable que tiene el señor Baqué. Y sin otra presentación entramos por una parte a recordar y por otra a hundir un poco de pesquisa, de divulgación en lo que es la gran obra de su vida, el vocabulario de Cantabria. Bienvenido, estamos muy a gusto en esta tarde, por cierto, fría, en el Hotel Real, que siempre nos dispensa con su acogida. Señor Baqué, ¿por qué se ha dedicado usted tantísimos años, y sobre todo viviendo en Madrid, a recoger pues toda esa terminología, todos los vocablos cántabros? ¿Acaso por nostalgia? Sí. Seguro que fue por nostalgia, porque no tenía ningún otro interés, ni interés económico, ni interés de ser conocido. Por nostalgia y quizá por dejárselo a mi hija, no, entonces no tenía nieta, pero a mi hija, pues, unos conocimientos que había ido reuniendo. Antes de seguir adelante, quiero indicar una cosa que ha dicho que quiero matizarlo un poco, como se dice ahora. Yo aquí no he recibido una peseta en mi vida, ni un euro de las instituciones. Eso es lo que he dicho. Sí, salvo de una persona y de un ayuntamiento, el Ayuntamiento de Reynosa. Como usted no lo había comentado, ya no podía saber. Exactamente. Por eso he querido anticiparme. ¿Quién era el alcalde? ¿Quién era el alcalde cuando recibió Daniel Mediavilla. El señor Mediavilla. Por cierto, el señor Mediavilla, socialista y diabético en un grado como yo, es una persona que a la cultura, a pesar de otras críticas, sí ha prestado atención. Allí se hizo la donación de mi entrañable amigo Julio Montes, 5.000 libros, y supo atenderlo y entenderlo cuando hice una visita en nombre de la hermana del finado. Señor Baqué, no sabemos el número concreto, yo sé que en la Enciclopedia de Cantabria son 9.000 voces, pero son muchas. Usted quiere fundir esos 4 tomos, refundirlos y que estén en uno, porque claro, de la A a la Z, cada tomo está así y quiere que todas las A's vayan con todas las A's y todas las Z's con todas las Z's. Exactamente. ¿Qué otro criterio quiere utilizar para esta nueva intención de publicar la obra? Bueno, yo tampoco lo hemos hablado antes. Lo característico de mi obra no es la colocación de una palabra detrás de otra, sí, es eso. Pero lo que más me ha preocupado ha sido buscar la etimología de las palabras. Ah, también ha buscado la etimología. No, eso es lo fundamental y lo que más he disfrutado. Cuando usted antes me preguntaba que cuál era mi mayor afición, es la etimología. Eso es que me chifla. Y bueno, esto tiene aquí otras gentes, ahora vamos a hablar de ello. Continúe, por favor. Bueno, yo el criterio, dice usted, pues... No, el nuevo criterio para
Bueno, pues no, he seguido el mismo criterio que tenía, solo que agrupé todas las AES, agrupé todas las Bs, todas las Ds, etc. Y la estructura de cada entrada, pues es una definición, la etimología, si la sé, que a veces es imposible encontrarla, posible, yo al menos no la he encontrado, y documentada con todo lo que he recopilado de la literatura regional. Es decir, que cualquier palabra que pongamos, lumia, bueno, lumia no se dice mucho, pero sí se dice, pues yo doy la explicación de lo que creo que es la etimología de lumia y lo que dice el diccionario, cómo lo emplean los autores regionales, cómo se emplea popularmente, todos los textos que he podido encontrar en donde aparezca, etcétera, etcétera. Y así quien dice lumia dice magano. No, digamos lumia, que es una palabra original. Cuando uno dice eres una lumia, según el tono puede ser eres una sabelotodo, eres una listilla, si muy planamente puede ser eres una puta, y puede ser muchas cosas. ¿Qué es la verdad del asunto etimológicamente y por qué se dice en Cantabria? Bueno, vamos a ver. En el diccionario, desde luego, viene prostituta. Claro. Y no de etimología. Que equivale a puta, tampoco es tan grave decirlo así. No, por supuesto. O ramera. No, dice, por ejemplo, Umbral dice en una descripción preciosa, era alta, delgada y puta. Ya. No dice prostituta, pero bueno. Ya, bien. No, el diccionario emplea prostituta. Tampoco se asusta el diccionario por decir otras cosas. La madre Celestina decía puta. Pero, puta madre Celestina. Pero yo creo que esta es una palabra del caló. Del caló. Sí. Esta es una palabra gitana. Sí. Y Espronceda, en El Diablo Mundo, emplea, entre otras palabras, del caló, emplea lumia. Sí. Y por debajo, prostituta. Ya. Y yo tengo varios diccionarios gitanos y en todos ellos viene lumi, lumiasca, etc. Y todo es prostituta, ramera, puta, etc. ¿no? Es decir que... No, aquí, vamos, esto es como si dijéramos lo académico. Claro. Ahora, en el lenguaje popular montañés, pues tiene esos significados, usted lo ha clavado, vamos. Eres una resabida, una... Es que yo soy tresmerano y allí lo usamos. Sí. Incluso no es muy negativo según cómo se exactamente, el contexto. Exactamente, es lo mismo que raquero. Sí. Raquero, como decía Víctor de la Serna, pues depende del tono con que se diga la palabra, puede ser hasta una expresión cariñosa. Sí. Y no decir, eres un raquero, porque te choriceaba. Bueno, usted, Adolfo, es académico correspondiente electo de la Real Academia Española. Sí, porque todavía no he recogido el diploma. Y creo que, amigo, pues hombre, tendrá que pasar por allí, porque pues a las reuniones se debe de ir. No voy a tener más remedio. Creo que hay una relación con Guillermo Rojo, que es el secretario de la Academia. Telefónica. Bien, pero existe. Y me parece que... ¿Por qué es la pregunta, un hombre que se ha dedicado siempre al derecho, concretamente a la especialidad mercantil y de fiscal, acaba usando tantos años para recoger voces cántabras? Usted no es lingüista. No. Bueno, algo latinista sí, porque el latín obligaba a ello. Yo estudié el plan 38 de bachiller. Ya. Que era como una carrera. Sí. Yo no sé si usted tuvo la suerte, no, es muy joven. No tanto, pero... De coger el plan 38. Aquello era una carrera. Ya. Eran 7 años de latín. Ya. Eran 4 años de griego. 7 años de francés o inglés y 4 años de alemán o inglés. Ahora volvemos a su preparación porque sé que fue don Antonio Solano, ilustre jesuita, ex jesuita, quien le preparó por libre, porque entonces no había facultad aquí. No. Pero antes de eso, respóndame al asunto, lo del ser electo, y creo que es el único, porque en su día me parece que eran don Ignacio Aguilera, entrañable amigo, otros, Perea Larguera, el novelista. Probablemente estos no fueron simultáneamente, fueron sucesivamente. Me imagino, no lo sé. Creo que lo eran, yo tampoco voy a profundizar en ello. En todo caso, usted creo que es el único ahora, y la razón es esto, el haber hecho esta... Sí. Y otra cosa, ¿por qué, es la pregunta original, viniendo del derecho y teniendo otras publicaciones? Yo sé que usted hizo 100 artículos en la Ilustración de Castro, ahora volveremos también a ello.
¿Por qué ha sido esta la pasión, además de la nostalgia? Es decir, y ya con reconocimiento, por lo que veo. Pues no lo sé. No conoce su propia motivación interna, como no sea esta de la nostalgia. No, bueno, la nostalgia yo me entretenía muchísimo, Claro. y no le digo nada cuando descubría, o al menos creo que he descubierto bastantes etimologías. A ver un par de ellas, a modo de ejemplo, siempre hay que poner algún ejemplo. Letía. ¿Cómo? Letía. ¿Eso qué es? Eso es, Letía. se dice también heretía, pero es la misma palabra. Esto, García Lomas da unas etimologías de guas. García Lomas. Pero bueno, vamos a ver. Letía la emplea Jesús Cancio. Sí. Hombre, el gran poeta comillense, Sí, señor. Jesús Cancio. Sí, señor. Y la emplea la gente de Castro. Hay gente de Castro y marineros. Ponga un ejemplo de una frase, que si no es como muy frío. Vamos a ver. Es que lo que significa letía es la calma que se produce en el mar en días de tempestad, cuando vienen las Tres Marías, por ejemplo. Esas Sí. son muy conocidas. Bueno, vienen las Tres Marías y después de las Tres Marías se produce La calma. la calma. Esa es la letía. Pero ponga un ejemplo, es decir, ahora viene la letía, parece que es un poco forzado. No, Uno como lo dijese un no, Jesús Cancio, pues, castreño. no recuerdo yo. No la Jesús literaria, Cancio, en maretazos estará eso, pero no sé si eran maretazos, son olas y cantinas, en cualquiera de ellas. en vamos. olas y cantinas. No, eso decía, aprovecha la letía para remar. bien, pues eso quería. Aprovecha la letía para remar. ¿De dónde viene en latín? Bueno, no es de griego. Es Bueno, más- casi todo lo es que más- está en latín es más está en allá. griego antes. Bueno, Entonces que usted se sabe la griega en este caso. sí, bueno, de ahí pasó al latín. Y de A eso me latín. refiero. A mí no me importa. La griega tiene más mérito. Heretía viene de ereso, que es el verbo remar. Ya, El claro. verbo remar. Y herechía es la acción de remar. Ya. Luego heretía se traslada a la calma que se produce y aprovecha para remar. Por eso dice Jesús Cancio, aprovecha la letía, etc. Sus Y letía, cancio- bueno, viene de heretía, pero eso se convierte en letía, porque desaparece por aféresis la E inicial Sí. y la R se convierte en L. Ya, La R se convierte en L como en melancolía, sí, en rareza, que se dice aquí en los pueblos, rareza. En vez de rareza, es rareza. sí. Esa es la explicación. Usted... Esa no la encontrará usted en ningún lado. Esa no, etimología. yo obviamente no lo recuerdo. Yo conozco un poco bien la obra de Cancio, aunque hace siglos que no. Por una razón, su primo y biógrafo, ¿Quién? Luis Corona, era primo Ah, suyo. de Chus Cancio. Cancio. No, Cancio no se metía en esas Es cosas. su biógrafo. Y Y Cancio efectivamente sus grandes personajes, quizá el mayor es, no era Chumace, es el entierro de un gran remero de la zona. Bien, dicho esto, aquí hay una vieja afición. Por ejemplo, por su cuenta también tuvo que editar un magnífico libro de cuestiones de carácter semántico y desde luego etimológicas. Obregón, a quien entrevistamos aquí, Sí. que ha muerto no hace tanto Sí, sí, tiempo. Eduardo. Vivía debajo de mi casa, cuando yo vivía en Santa Lucía. Eso es, el presidente del Parlamento cántabro. Sí, hijo, hermano de Paco y de Eso es, Narciso. pues él también tuvo que gastarse su dinero, que yo creo que fue el dinero de otra persona que deseamos entrevistar, que es el abogado Kukis Mateo, quien financió aquella operación. Amigo mío, sí. Pues vamos a la pregunta de eso. ¿Por qué a usted le han financiado unas personas que no son de Cantabria, que son fuera y que han permitido esto, y aquí no ha obtenido hasta ahora el dinero, ni excepto esta cosa de Reynosa? Bueno, esta cosa de Reynosa sí también me publicaron. También me publicaron un librín muy majo, que tenía los 35 primeros artículos que yo escribí en la Ilustración. Pero claro, Ya. de ahí podía salir un libro de los 100 artículos. Sí. Pero usted hizo 100 artículos y lo paró. ¿Por qué y por qué? Yo sé que la señora Incera, su mujer, es castreña, aunque parece que un poco casual. Fue de casualidad, sí. Bien, pero es castreña. No, pero bueno, Al fin y al cabo, yo tenía amigos de en... casualidad estamos en el mundo, según Sí, Heidegger. sí, yo tenía y tengo amigos, uno de ellos pues es Luciano Prada, el director de la Ilustración, Y Garay también, ¿no? Javi Garay, Salazar. ¿Y por qué suspendió usted esas 100 colaboraciones?
Bueno, yo creo que estaba agotada la materia. Ya. ¿Cuáles eran las temáticas? También era el habla, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Ahora, el habla castreña. Sí, sí, sí. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Usted puede reconocer con cierta facilidad una mayor preferencia de ciertos vocablos en una comarca u otra? Sí. Sí. Hombre, Pero- de la costa a la montaña va una diferencia. No, no, terrible. está claro, en todo, en geografía y en cultura. Ahora, No, a veces hay, hombre, pues, por ejemplo, claro que es un ejemplo muy peculiar, ¿no? El de Ocharan. sí, Ocharan bilbaíno nacionalizado castreño, entre comillas el nacionalizado, sí. y vamos, que escribe un mamotreto, Amarucci, pues habla de un pasiego que estaba en Islares, yo no sé qué pintaba un pasiego en Islares, ¿no? Pero en fin. Sí. Y claro, pues se le pone dichos y expresiones pasiegas en boca de este hombre que no vienen a cuento, pero sí se nota, por ejemplo, pues en la zona centro se nota, pues Bartolomé, concretamente, era un hombre del lenguaje popular del centro de la provincia. Ya. Y Cancio, pues hombre marinero y de la parte occidental, porque la parte oriental, pues la parte marinera oriental, hay más influencia vasca que de otra cosa. ¿Usted de lo que más sabe es de la parte castreña? Probablemente sí. Porque le ha dedicado más tiempo. Claro, claro. ¿Y cuál ha sido el método de recogida? Por ejemplo, yo siempre hice en la revista de la Caja de Ahorros un reportaje recordando la gran figura de don Sisto Córdoba Oña, Sí, sí. que iba, el sacerdote, que era buen caricaturista, iba por los pueblos y daba unos caramelos a los niños y a las viejitas, les hacía cantar y recogía las canciones del más completo cancionero popular de Cantabria. Ya. ¿Cómo ha hecho usted? ¿Eran fuentes primarias, eran bibliográficas para durante tantos años acopiar todo ese material? Bueno, tengo usted en cuenta que yo, la mayoría de esta obra, bueno, la mayoría no, pero una gran parte, quizá la mayoría, la escribí en Madrid. Claro. Allí no iba a la sierra a cazar vocablos montañeses, aunque había mucho turista montañés por ahí, pero... O sea que venía aquí y se iba por los Yo pueblos. cuando venía aquí en verano, pues efectivamente, me cogía el coche a mi mujer y a mi hija y nos íbamos de pueblos, cosa que he seguido haciendo hasta hace poco. Vamos. ¿Iban a gusto o las obligaba usted un poco por aquello de que antes ustedes eran No, algo no, hombre, capaces de conducir hombre, a- mi hija era muy pequeñita y no contaba para y decidir? vamos, iba con su prima Encantada y con sus encantada de la vida. Y Su hija, que es abogada, por cierto, y vive en Madrid. es licenciada en Derecho, no, Sí. no ha ejercido nunca como abogada. Ya. Y vive en Madrid, está casada y tiene una niña preciosa que es mi nieta. Su nieta, muy bien. Y, por ejemplo, usted ha estado alguna vez en mi pueblo, se llama Beranga. He pasado. De allí no hay ningún vocablo concreto. Ya sería No llego a tanto, no llego Ya. a tanto. ¿Son susceptibles de agruparse? Mi mujer es de Galizano. Ya. ¿Son susceptibles de agruparse por comarcas Sí, los claro. términos? Pero ¿quién tendría y cómo que hacer eso? Un equipo, claro. O- Sí, imagino que sí. Ya. Yo leí en un tomo de la Institución Cultural de Cantabria, esos verdes, Sí, estaban por el 16 o el 17, sí. pero ahora creo que ha entrado otro bache ahí, no sé, no he visto publicado más. Pero en uno No, de los... pues Leandro Valle hace un buen trabajo, aunque se ha resistido a estar aquí ante las cámaras incomprensiblemente. Es un viejo amigo mío, pero ha estado ¿Quién? mal su esposa. Leandro Valle. Es el Ah, presidente de ya, la ya, institución. ya. Del Centro de Estudios Ya. Montañeses. Bueno, Por cierto, ¿usted es miembro? no, Pues hay que dárselo a conocer. ¿Y le conoce a Leandro Valle? No. Pues eso es un necesario conocimiento. yo tengo usted en cuenta que yo tenía muchos amigos, aunque tampoco demasiados. No se tiene nunca muchos. Dice Baroja que el que tiene muchos es tonto. Bueno, pues yo soy bastante espabilado entonces. Pues entonces está usted en el orden que don Pío quería que es Bueno. conveniente. Entonces, pues me fui a Madrid y allí pues tenía bastantes amigos. Claro. Y cuando me vine, pues se quedaron allí y yo me vine para acá, porque yo, pues como le dije antes, no estaba con montañeses, ¿no? Claro, pero hombre, eso se puede arreglar ahora. sobre todo que tiene más tiempo libre. Montañeses, se me ha escapado la palabra, ahora se dice canto. ¿Sigue usted viviendo en Madrid o aquí ahora? No, vivo aquí. Ahora aquí. Pues ahora es el tiempo de encontrarse. Estoy seguro que la acogida de Leandro será buena, el senador Valle.
Ahora, usted ha pasado de largo, quizá por discreción, una pregunta que yo voy a repetir, porque creo que quizá usted se guarda las ganas de hacer crítica, y aquí esta es la libertad de la democracia, señor Baqué. ¿Por qué a usted le han hecho caso en Madrid, donde parece que ha puesto bastantes amigos que financiaron, sin ser montañeses, algo, y aquí no? Porque, hombre, usted no conocerá a todos, pero sí conoce gente y habrá intentado vender este producto que es de todos. Sí. ¿Y qué ha pasado? Ya. ¿Y por qué es usted tan monosilábico? Bueno, pues que no sé, se me ha ninguneado. Yo creo que aquí pues viene otro a coger un cacho de la tarta y no nos interesa. Aquí tenemos una tarta, nos la repartimos entre 10, ¿para qué la vamos a repartir entre 11? Bueno, dice usted, nos la repartimos y no parece que le ha tocado nada, a pesar de que han traído... No, estoy hablando de los que tienen repartida la tarta. ¿Y quiénes son esos? Ah, no lo sé. Bien, bueno, pues no, lo digo que hay que saberlo para ver si dan un poco de tarta. La tarta viene de los impuestos y es de todos. Bien. El señor Marcano, por ejemplo, tiene que devolver el dinero que se recibe en forma de impuestos, recibiendo a la gente, atendiendo vocablos como estos, y, hombre, él es muy hiperactivo y tal vez eso dificulta un poco la posibilidad. No tengo el gusto de conocerle. No. Tal vez esta hiperactividad... Ni ha sido uno de los que yo haya tocado. Pues tiene que hacerlo personalmente, porque me dicen todos que delega muy poco. Y personalmente es difícil porque viaja mucho, es muy hiperactivo y estamos en una etapa preelectoral. Ya. En todo caso, vamos a hablar, porque estos retrocesos aquí se hacen y agrada mucho, para completar el perfil biográfico suyo de su maestro, porque era una persona importante, el señor Solano. Usted, cuando aquello no había facultad, no había nada, ¿cómo le preparó usted el antiguo jesuita, señor Solano? Muy pintoresco. ¿Quién era? Y hable de esa etapa. Muy pintorescamente. Este buen hombre tenía... yo todo el tiempo que estuve con él, que no fue toda la carrera, tenía una habitación alquilada en la calle Lope de Vega, en un edificio que están reconstruyendo, un edificio monumental que hay en Lope de Vega, subiendo a la derecha, esquina Bonifacio. Y allí en el entresuelo, pues él reunía a su gente y daba clases de derecho, un poco pintorescas, incluso para aquellos tiempos eran un poco pintorescas, pero bueno, pues sí. No había otra cosa. Y claro, lo que te ocurría es que el que quería estudiar en aquella época, y me imagino que éramos todos, que estábamos recién salidos de una posguerra, sí, recién salidos, sí. Y los que queríamos estudiar, pues... Tenían que arreglarse así, por libre. Sí, y estudiábamos a conciencia. Usted estudió... Es decir, que el aprobado de no que estudiara por libre en Santander y se examinara en Oviedo, equivalía a un sobresaliente de un oficial de Oviedo. Sí. Después. Bueno, usted estudió, aprobó, fue a Madrid, trabajó, tuvo éxito en la calle Lista 17, Sí. si no me equivoco. Yo no he pisado los juzgados
nada más que como testigo en algún caso. Bueno, eso no significa que no hiciera un trabajo intenso, si no, no habría estado ahí de Bueno, socio. no, pero quiero decir que yo no iba a los juzgados. Sí, no estaba... yo no como... hacía demandas, yo no hacía contestaciones, Ya. yo no hacía Sí. cosas de esas. Sin embargo, usted ha hecho mucho manejo con la prensa, según tengo entendido, Sí, sí. aunque no parece que sea de lo que usted prefiere hablar. No, no. Pero para nada, ¿verdad? Lástima. Bueno, No, entonces, no, oiga, no es que tengo... nada que ocultar. Nada que ocultar. Pero prefiere proteger ni las... ni malos ratos, al contrario, muy buenos ratos con toda la gente de... Pero prefiere proteger las involucraciones del asunto. Yo lo comprendo y no me queda más remedio que aceptarlo. Vuelvo entonces al tema lingüístico. Mire usted, hoy yo he conocido hace poco a alguien que decía que sabía mucho y no sabía que existe el concepto del habla. El habla que pone muy de moda el señor Coserio, que es un gran lingüista, y este es un gran estudioso literato, pero no vamos a criticar ignorancias porque todas las tenemos en alto grado. Lo que sí quiero preguntarle es, nadie es propietario del idioma. No. Los españoles, que a veces nos sentimos culturalmente propietarios de tantas cosas, olvidamos a veces, aunque el señor Revilla lo pregona cada vez que habla, porque él habla bastante de carretilla también, y entonces dice, no, los millones de hombres que van a hablar en el siglo XXI el español y tal, se ha enfervorizado con el español, lo cual no está mal, otros se enfervorizan con el Racing, él con todo lo que sea enfervorizamiento, pero nosotros somos 45 millones, y no sé si somos ya eso o no tanto. Por ahí, Andrés. Por tanto, no somos propietarios, somos la sede de la academia, que tampoco es de fundación española, al fin y al cabo es una importación francesa como institución, y está muy bien. La pregunta es, los andaluces no hablan como en el norte, por decir solo dos, y somos 45 millones frente a 300 y pico. Lo de Cantabria, fíjese, se queda pequeño, pero es la gran riqueza de las raíces, y usted ha trabajado con ello, y hay que resaltarlo, y por eso está usted hoy aquí hablando conmigo. La pregunta es, ¿qué se va a hacer con ello? Por ejemplo, en comillas van a hablar del español mundial. Para eso ha llegado un señor, el profesor Moreno, que es sociolingüista. Tal vez deba usted visitarle. El propósito es enseñar español, enseñar a profesores que enseñan español y muchas más cosas, porque la pretensión es casi infinita. Yo no sé si cabe, debía de caber, lo que usted ha manejado por tantos años. ¿Qué le parece esta cuestión que yo estoy poniéndole aquí? La llamada irónicamente propiedad del idioma. Nosotros tenemos que querer lo nuestro, pero están los demás, cada vez hay más emigrantes. Yo creo mucho en el panhispanismo, no solo en el españolismo, que tiene sus peligros, como mucha gente sabe. ¿Cómo ve usted todo esto, que me ha alargado en exceso en la pregunta? Hombre, yo creo que el panhispanismo ya está en marcha, al menos desde el punto de vista académico. Así es. Desde el momento en que, vamos, el diccionario de dudas, pues ahí están todas las academias. No, y el nuevo que viene, que van a presentar en Medellín. Ya. Pero, vamos, yo ese no le conozco. Pero, no, porque lo van a hacer ahora. Ya. Pero bueno, el de dudas está en todas las academias ahí. Sí. De modo que el panhispanismo ya existe. Sí. Ahora, esto que usted dice, el lenguaje popular de Cantabria no le veo en comillas. No digo para enseñarlo, digo sí, Ya. no sería digno. Hombre, ¿Dónde lo ve? ¿Dónde lo veo? Sí. Aquí entre nosotros no hay más que rascar. No se sabe. Yo hablaré con José Luis, el de Tantín, que es un judío listo y tal vez lo atienda. En todo caso, sí le pregunto a usted, ¿cree usted que el español nació en Cantabria? Porque es lo que repite también el presidente. Don Ramón Pues, Menéndez Pidal no lo dice así exactamente. Me temo que no, vamos, muy cerquita sí, pero en Cantabria. Hombre, aquí hay palabras, pero es curioso porque hay gente que ha llegado a decir, pues, ¿qué le voy a decir? Que las palabras griegas que hay en el vocabulario de Cantabria proceden de que la Legión Cuarta Macedónica, Sí. que estaba constituida casi exclusivamente por soldados macedonios, o sea, griegos, Ya. pues estaban acampados ahí
en el pantano del Ebro, donde luego surgió el pantano del Ebro, ¿no? Pero bueno, esto es a ver. O sea, que usted no entra en la afiliación de los orígenes, etcétera. Sí, vamos, yo las palabras, como le he No, dicho. sí, las etimologías, pero Sí. digo del origen geográfico en la que tiene lugar Ya. la importación de los soldados romanos Ya, de ya. tipo oral que llega. Mire, hay al- una palabra muy curiosa que no sé si tiene la explicación que yo la doy. Es una 31. Usted que es transmerano sabrá lo que es una 31. No, vagamente me resuena, pero lo de Lumia lo entiendo mejor. Bueno, pues es parecido. Ya, Es por algo. de la rama. Sí, Vamos a ver, una 31 se emplea por Francisco Cubría, sí, principalmente. el gran escritor que hubo. Esto es. En el sentido de faena, hacer una faena a alguien. Y en el Renacimiento italiano, el 31 era una faena si es que no tenía ganas de ello. Cogía a una prostituta y funcionaban 31 señores con ella, uno detrás de otro. Esto Pues era vaya. un 31. Ya. Es decir, si la señora no la apetecía, por lo que fuera, Hombre, Pues un- 31 ya tenía que estar un 31, más que harta. un 31 era una faena. Ya. Yo no sé si eso viene, esto está en relación con lo que usted me pregunta de si esto pues pudo haber venido de soldados españoles que estuvieron en Nápoles Claro. o en Roma. Bueno, eso tiene una inmensa tradición literaria. Por ejemplo, la pícara Justina. La Sí. gente siempre habla de los pícaros, pero no Sí. de la pícara. Sí. Es interesante que sea precisamente un religioso, el señor Delicado, el que genera una pícara que se tira a todo Roma, y es una española. Por tanto, Bueno, esa es la pícara. Justina se llama, es el título. La pícara Justina es una pícara por excelencia que el señor Delicado sitúa en Perdón, la ciudad eterna. perdón, Pindado. La pícara Justina no es a la que te estás refiriendo. Ah, ¿no? La lozana andaluza, perdóname, tiene razón. La lozana Aquí andaluza. trasladamos. No me salía. Qué bueno es, las conversaciones son creativas, así la gente ve que no traemos todo preparado. Es la lozana andaluza. La pícara Justina es otra. Habría que ver cuál es mejor, pero no eso sería un desvío. Hay en la pícara Justina, García Lomas la cita, al hablar de la etimología de raquero, que dice que está ya en la pícara Justina, que habla de recuero, Ya. y que no es raquero, vamos. Está hablando de la pícara Justina, tenía una posada en algunas épocas, en otras hacía otras cosas, y pasaban muchas recuas de ganado, de mulos y de estas cosas, y se fugó con un recuero y tal, Sí. que venía a Santander, me parece que decía. algo así. Hay otra palabra, hablando de esto, me ha venido a la memoria, que es andrisio. Andrisio es el bolo pequeño, el emboque. Sí, ¿eh? Bueno, en algunos sitios, dice García Lomas, en un pueblo muy concreto, no me acuerdo cuál es, que se llamaba Andrisio. ¿Ya? Esto es una palabra griega que significa enano. sí, Fíjese Qué bien aplica. qué clavado, ¿no? Bueno, claro. eso lo digo yo, no lo dice García Lomas. Sí, sí. Bueno, y esto, pues, ¿cómo vino esta palabra aquí? Pues a mí lo único que se me ocurre es que un cura repipi o un seminarista sabiondo, al llegar al pueblo, pues al canenillo del emboque le llamase Andrisio, enano. Ya. Bueno, es esos ingenioso son- y hay que hacer conjeturas siempre. Sí, sí, pero bueno, quiero yo decir que, hombre, en alguna ocasión, siempre que hay oportunidad, pues sí he investigado o me ha surgido la... ¿Y tendría usted inconveniente en lo que parece ya una necesidad, que en la inclusión que se haga de estos términos o en un principio reclasificador apareciesen o por comarcas o sociolingüísticamente por donde convenga situarlas y que hubiera un equipo dentro de la academia u otros interesados que reciben la criatura que tanto le ha costado a usted recopilar y hagan, de acuerdo con usted, porque lo raro es que usted no tenga las reuniones ahí ni haya pasado por el diploma, tampoco eso parece
muy razonable, ¿no? Bueno, pues yo es que quedé muy harto de la estancia allí, vamos, no por nada, bueno, lo pasé muy bien, me gané la vida. La Allí, estancia en Madrid. en Madrid, Ah, Madrid. ya. Pero bueno, el barullo y todo esto, ya a mí eso me agobia. Ya. Yo vivo aquí No, hombre, pero cada X tiempo quiere decir que hubiera un equipo y digan, mire, ahí hay un tesoro que este señor ha recopilado, que está en 5 tomos, hemos dicho, ¿no? No, 4. 4 tomos. Y vale la pena que eso tuviera inclusiones pertinentes entre las... No, pero generales esos y las cuatro, hay. esos cuatro hay que olvidarlos. Sí. Yo tengo, vamos ¿cómo se llama eso? A ordenador, Ya. un ejemplar de esto y 2 copias. Sin embargo, no es lo único que usted ha hecho. Hablamos de que tiene otro libro, aunque eso no está actualizado, sobre fondos de inversión. Sí. Es bien rara y distinta a la ocupación, ¿verdad? ¿Eso de qué época es y por qué no siguió por ahí? Pues eso es del año 64. Ya. Pues asistí a un congreso de inversión inmobiliaria, debió ser el primero y el último que se hizo en España, y vinieron de toda Europa, vamos, de Estados Unidos incluso. Y de aquello pues salió este libro, que el primero que se publicó, y a los 2 o 3 meses publicó otro, un letrado del Consejo de Estado, que se había enfadado muchísimo como consecuencia Porque le pisó usted de que le había pisado la... ¿Y por qué no ha tenido la tentación de seguir eso y en cambio se metió de lleno en esto? Bueno, yo estuve preparando, lo que pasa es que lo dejé inacabado, unos comentarios pero unos comentarios de AUPA, Sí, de la ley de prensa de Fraga. ya. Comentarios Esto, críticos, como verá, está relacionado a críticos, vamos, palabra por palabra, analizadas. pero críticos a la ley. Sí, vamos, como comentarios, hombre, críticos o No pregunto, sí. o en alabanza, los extremos que... No, como decía usted, comentarios, pero de AUPA, digo... No, pues, de AUPA de volumen, Ah, bien, de volumen. ya. Y lo dejé inacabado y claro, pues eso ya se perdió, todo el trabajo que hice se perdió. Y que esto tiene relación, pues eso, con mi faceta de abogado de prensa. Sí. De prensa en la época grave. ¿Considera de usted expedientes. que tiene algún maestro en general, aparte de la preparación inicial, hemos hablado del señor Solano, digamos en su orientación, recogida de vocablos lingüísticos, en su publicación relacionada con el derecho, tal, ¿hay alguien a quien admira que ha tenido una repercusión en su manera de percibir estas cosas? No, yo siempre, no es alabanza, es fatalidad. Ha funcionado por libre. Me quedé sin padre a los 5 años y siempre he funcionado por libre. Ya, porque usted... Y en mi torre de marfil, y punto. Por eso no tengo demasiados amigos. Ya. Los que tengo son buenísimos hasta el punto de financiar una obra Sin duda alguna. a fondo perdido. Ya. Y no siendo de la tierra. Ya, pues eso es así. ¿Porque creen en el valor científico o es la amistad que les ciega y les hace mecenas? Ya. Pues bueno, como a mí me gusta esta parte introspectiva que usted en un grado pequeño rehuye, ¿cómo se ve usted a sí mismo? Estas preguntas aquí les hacemos también. Hemos hablado de no una acogida calurosa, pero tampoco hay los contactos que hay que restablecer para esta obra, pero ¿cómo se ve usted a sí mismo? Es decir, usted contempla su salida de la calle de niño en la calle El Sol, hace el bachillerato, se examina, se va a Madrid, se pasa allí mucho tiempo, viene todos los veranos, se va a los pueblos, pero ahora mirándolo todo a la altura de 80 lúcidos años, y lucidos, porque usted es un hombre alto que está muy bien, pues, ¿cómo ve usted en qué se ha ocupado, en la relación de ser cántabro o montañés, que no veo yo por qué no pueda decirse, y de haber sido un profesional en Madrid que regresa? Haga usted un juicio sobre su entretenimiento vital de tanto tiempo. Hombre, yo he venido con una ilusión terrible y no me da defraudado. Yo tenía un coche grande y cuando llegué aquí se le regalé a un sobrino, se le cargó en cuanto le cogió
y yo me compré un coche más pequeño. Y cuando le compré, me preguntó el comprador, bueno, ¿tú para qué quieres este coche? Digo, bueno, antes de comprarle. ¿Tú para qué quieres este coche? Digo, mira, mi hábitat está limitado por Potes, Reynosa, Castrurdiales, Santander. Sí, Dijo, este es tu coche. ya. ¿Qué quiere con eso decir? Que estoy, Además de lo que que dice. estoy aquí muy bien, muy tranquilo, muy cómodo, que cuando vienen mis amigos y llegan a mi casa, Sí. me dicen, no me extraña que tú te quisieras venir para acá como loco. No sabes lo que tienes. Digo, hombre, ¿cómo que no lo sé perfectísimamente. A mí me han encargado esta semana un artículo que he hecho muy apresuradamente, justo antes de venir a hablar con usted, que se llame Vivir en Cantabria. Usted ha hecho ahora una descripción de la comodidad, no digo que no lo sea. En este momento, sin ánimo de contrariarle, si a usted le van a operar, no hay anestesista. Es casual, pero ocurre así. Si usted quiere pasar a tomar un café en la Plaza Porticada, tiene dificultades serias. Si usted quiere aparcar, no le digo nada. El tejado del gobierno civil ha estado bastante tiempo que se podía caer encima y matar a alguien y se llamaba usted a los bomberos, venían y le decían que no era su competencia. Es decir, cómodo, sí, pero vamos, no digo que no sea más que en Sevilla, que el señor Monteseirín tiene descarnada la ciudad. Ahora, igual lo compara usted con Madrid, o ahora no le entra la nostalgia madrileña de su vida profesional. Yo no estoy aquí para contrariar, pero es que le quiero provocar un poco cerca del final de nuestra conversación, que como siempre digo, porque lo son, es muy grata. En este reacomodo, olvidemos un poco esto y haga usted ahora una descripción general. Usted llegó a, y recordará el año 34, que fue violento, atravesó la guerra, sí. Ha visto cuando éramos pobres en España, luego sí. Verá la selva de móviles que tiene todo el mundo. ¿Por qué no hace usted una valiente y generosa, si quiere, como desee usted, descripción de lo que ha sido la vida española alrededor de su propia vida como testigo? Ahí le quiero ver. Hombre, mi vida, pues, vamos a ver. Yo en el año 34 pues tenía 8 años, pero sí, me acuerdo perfectamente de lo que pasaba. A lo mejor porque tenía un cuartel de la Guardia de Asalto enfrente de mi casa. Muy bien. En la calle Santa Lucía. Y bien, la guerra pasó, mi familia no estaba significada ni por un lado ni por otro. Y pasamos tranquilamente. La época de la posguerra, no pasé jamás hambre, porque mi madre se lo quitaba de la boca para dármelo a mí. ¿Usted era hijo único? Sí. ¿Se lo quitaba la pobre mujer? Sí, no era hijo único puro, porque yo tuve una hermana más pequeña. Mi padre murió en julio del 32 y mi hermana en febrero del 33. Y bueno, pues fuimos tirando. Yo fui bastante buen estudiante, probablemente porque pensaba que era la única salida que tenía. Siempre había una frase, ya esto cuando estudiaba Derecho, que decía, no sé si la conocerá, decía, los abogados, los que estudian abogados, son los hijos tontos de las familias ricas y los hijos tontos de las familias ricas y los hijos listos de las familias pobres. Y bueno, pues estudié con el cura Solano, que era muy pintoresco. Este era hermano de don Ramón Solano, el que fue... ¿El caricaturista? No. Ah. Fue abogado del Estado Jefe aquí muchos años, era conocidísimo. Es el... bueno, era conocidísimo aquella época. Es el que escribía los... no me acuerdo cómo lo llamaban. Se había apostado con sus amigos del Círculo de Recreo que escribiría una poesía
todos los días del mes de mayo relacionada con él. Y acababan todas el cojo de Movillán. Sí. ¿La conoces? Así había hay un El cojario. famoso chiste. Era un librito que yo, Sí, se, sí. se me murió el cura Solano sin poder sacar una fotocopia de aquello. Era el cojario. Bueno, no sé a qué ha venido esto. Estaba usted juzgando la ya. evolución Bueno. después de la posguerra Bueno, hasta yo- ahora. ya, yo, Unas pues, pinceladas ahora generales. Yo estudié pues aquí Sí. y acabé bien, con cierto aprovechamiento. Claro. No apliqué por ignorancia, Sí. no apliqué una matrícula de honor que yo sacaba en el colegio, en los agustinos. Usted no va por los diplomas, ¿eh? No ha ido al de la academia, no iba por la matrícula esa. No la apliqué porque no me enteré. No la apliqué al primer curso de carrera. Sí. Miren. Que eso ya hubiera dado, no, pero por absoluta ignorancia. Me enteré pues en tercero o en cuarto, pero pues alguien que vio, hombre, pues, si tú tenías muy buenas notas y tal, ¿no? Y la evolución, don Adolfo, después de la vida profesional y cómo ha visto usted crecer el país y en sus visitas a Cantabria, ¿por qué no concluye usted con una frase un poco caracterizando nuestro crecimiento, si le estamos o no aprovechando, si usted no se define ideológicamente, si tenemos que ser cautos o no, si cree que hay ultraconservadores que exageran lo que se rompe y hay otros tenidos progresistas que juegan un poco fuerte? Yo leía un artículo al señor Ansón que decía que el señor Zapatero es ludópata con el país, que le va a poner una pistola en la sien a España. Me pareció excesivo, brillante, pero tremendo. Yo cuando estudiaba la carrera aquí íbamos a las únicas actividades así de laboratorio, podemos decir, era ir a la audiencia provincial a ver juicios. Sí. Y yo le voy a contestar con lo que oí contestar a un acusado que se había cargado a uno con una piedra, le había machacado una piedra y tal. No voy a decir algo le habría hecho porque... Le juzgaban por asesinato. Sería una Y entonces vi la única vez que lo vi al fiscal, Losada, el quitarse el birrete para pedir la pena de muerte, ¿no? Ya. Y yo lo voy a contestar con lo que contestó este muchacho, yo creo que fue él. Estoy seguro que va a ser un buen final, dígalo usted. Le dijo, le preguntaron, ¿pertenece usted a algún partido político? Dijo, sí señor, a los Flechas. Yo le contesto lo mismo, yo pertenezco a los Flechas. Amplíe, ¿en qué consiste pertenecer a los Flechas? En que soy infantil, en efectos de política soy infantil. Bueno, dicen que los sabios cuando alcanzan ese punto noble de la ancianidad son como niños. Yo no creo que un niño es un hombre en miniatura, ni que un anciano es igual a otro. Acabo además de leerlo. En todo caso, hay que agradecer la disposición absolutamente espontánea de la persona que ha hablado conmigo, don Adolfo Baqué, abogado, retornado a Cantabria felizmente con una nieta, casado con una castreña por casualidad, pero castreña, la señora Incera, que le ha acompañado por todos los pueblos de Cantabria, como sin compañía acudía don Sisto Córdoba Oña a recoger canciones para recoger palabras. Ahí está todo un tesoro digno de ser mejor administrado y querido, en donde tanto pregonamos festivamente las raíces y donde tantos gloriosos cantos hacen, sobre todo algunos, en las distintas fiestas por las que van ensalzando a Cantabria. Esta es la gozosa fiesta íntima de atender a un hombre discreto que no confiesa más que su sentido infantil como Flecha. Flecha tiene otra connotación también y que no entramos a criticar ahora, y al que creo que había que prestar atención. Esto es lo que se me ocurre al concluir felicitándole por el esfuerzo de una dedicación cariñosa a Cantabria, a la riqueza, y que no debe perderse, de la terminología del vocabulario que se usa en nuestros pueblos.
Señor Baqué, muchas gracias.